Bendecidos para bendecir. Qué bueno es llegar a tu vida a través de este momento, a través de este tiempo. Y por supuesto, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, queremos tener fe, queremos tener la actitud correcta en el espíritu para poder ver el reflejo de lo que creemos, para poder verlo por fuera. Pero nuestra fe no depende de nuestras circunstancias. Nuestro bienestar, nuestra paz, no depende de las circunstancias externas, de la situación país, de la situación familia. Nuestra paz no depende de eso. La bendición, que es Jesús, produce el fruto del Espíritu Santo, paz. ¿Sí? Entonces, vamos primeramente a tener una oración para poder entrar al tema, ¿sí? Ponernos bajo el temor de Dios, en el nombre de Jesús. Dios, gracias, porque en tu temor queremos andar todo el tiempo. Gracias porque queremos caminar en tu temor. Te ruego, Señor, que nos perdones todo pecado. Tú conoces, Señor, cómo hemos estado estos días, cómo ha sido nuestro grado de obediencia a ti durante estas noches. Te pedimos que tú perdones cualquier actitud contraria a tu palabra y que nos liberes de todo peso y pecado y carga que nos asedia en el nombre de tu Hijo. Tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios de paz. Oro para que tu palabra sea sanándonos, tu palabra sea liberándonos, tu palabra, Señor, que es espíritu y es vida, se manifieste en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La paz que nosotros tenemos no depende de las circunstancias externas, como decía, situación país, condición socioeconómica, ni siquiera del país donde yo vivo o lugar donde yo vivo. La paz es la bendición que tenemos de parte de Dios cuando esa semilla de gloria que es Jesús está en nuestros corazones y comienza a manifestar sus promesas. Dentro de ellas es que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él produce amor, gozo, paz, ¿sí? Una paz que el viernes estaremos entendiendo que sobrepasa todo entendimiento. En Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que cuando nosotros confiamos, perseveramos en la palabra de Dios, en los pensamientos de Dios, ese pensamiento permite que se produzca algo en nosotros, paz. ¿Sí? Y la paz, repito, es el bienestar producto de nuestra fe en Dios. El bienestar que se nos revela al entender su palabra, al conocer su palabra. Y conocer su palabra, por supuesto, es conocerlo a Él, producto de una relación, de una interrelación entre Dios y usted. Es algo personal. No se trata de aprenderme de memoria una cita bíblica o la Biblia completa. Se trata de creer, porque muchos podemos saber demasiado, ser muy capaces intelectualmente, pero si no creemos, no tenemos paz. De hecho, el versículo de Isaías 26:3 al final dice: porque en ti ha confiado. La paz es producto de nuestra confianza en Dios y su palabra, de nuestra fe y Dios en su palabra. O sea, la paz tiene su origen, ¿sí? Su fuente
y que esta paz es producto de la comunión diaria con Dios en el Espíritu. En Jeremías capítulo 6, versículo 14, dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay. En aquel tiempo, como en este tiempo, el pueblo de Israel trataba de curar las heridas de su pueblo con liviandad. Rituales, palabras infladas o lisonjeras. ¿Qué significa esto? Palabras positivas. Hablando en el argot de hoy. No, bien, dale, tranquilo, no te preocupes, tú puedes, sigue adelante. No te dejes derribar. No. Y realmente lo que nosotros necesitamos es decirle a las personas: confía en Dios y su palabra. Mantente creyendo en Dios y su palabra. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz, hay un pensamiento muy impactante que dice que lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron sus clavos, sino su amor. Pero entendiendo que Él, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, confiaba en su palabra. En este caso, ¿qué ocurrió con Dios en ese momento? Él tenía estipulado que el justo por la fe vivirá, pero también la paga del pecado es muerte, y es su palabra. ¿Ok? Entonces, Él estaba muriendo por el pecado de toda la humanidad, pero resucitó al tercer día. Mantuvo la paz a pesar del sufrimiento, a pesar de la agonía, a pesar del constante dolor. Él mantuvo su paz cuando dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Cuando le rindió cuenta al Padre diciéndole: yo he cumplido, consumado es, guardé todo. Y todas esas palabras que Jesús dice en la cruz son palabras donde Él transmite una seguridad y una confianza y una paz, de dar consuelo a las personas, de dar perdón a las personas. En medio de la paz que Él estaba viviendo, perdonó a los que se burlaban. En medio de la paz que estaba viviendo, sí, porque tenía paz a pesar de las circunstancias físicas y externas que lo estaban rodeando, estaba, como quien dice, consolando a una madre, diciéndole: madre, he ahí tu hijo, no vas a quedar sola. ¿Ok? Entonces, veo que Jesús es la imagen misma de Dios, obrando para favorecernos a nosotros. Una paz liviana, porque la paz real viene producto del aquí y el ahora de Dios. Hay algo importante y esencial en la vida, que mi relación con Dios no depende solamente de futuros, lo que va a venir, lo que va a pasar, sino que Dios es actual y Dios dirige nuestros pasos cada día. Cuando dice Proverbios: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y la prudencia es algo que tenemos que aplicarla todos los días, la sabiduría, pero la prudencia con temor a Dios. Y vemos que en Jeremías 6:14 describe que en aquel tiempo los sacerdotes simple y llanamente procuraban livianamente dar paz, y con falsa profeta, con falsa profecía, porque le decían al rey de Judá: no te preocupes, que Dios te va a entregar a tus enemigos. ¿Sí? Y eran expresiones que por supuesto estaban dentro de la palabra de Dios, que el Señor iba a entregar a los enemigos de Israel en las manos de Israel. Pero había una palabra actual, producto de del desvío de la obediencia del rey de Israel, de Judá y de toda Judá. Y Dios quería que fueran a arrepentimiento. Dios quería que ellos se sujetaran a lo que Dios había determinado. Pero ellos se resistieron a Dios. Y por supuesto, la paz que tenían, como dice la Escritura en Jeremías 6:14, era una paz liviana, no real,
no completa, no correcta. En cambio, en segundo de Crónicas 20:30, dice la palabra de Dios en el reinado de Josafat. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. En tiempos de Jeremías no tuvieron paz, porque no obedecieron la palabra de Dios. Ahora, Josafat se dejó guiar por Dios. Josafat corrigió sus caminos. Y simple y llanamente Dios obró, ¿cómo? Dándole su paz, porque fueron obedientes. El que persevera en los pensamientos de Dios tiene paz. No te dejes abrumar por tantas situaciones, no te dejes abrumar por tantos problemas. Hoy día vemos que hay brotes de chikungunya, brotes de dengue, el COVID-19, todas esas cosas están allí. Pero, ¿qué es tu paz? Realmente refúgiate en el Señor. ¿Qué es tu Gosén? Cuando me refiero a Gosén, para los que no conocen, es el espacio de tierra donde vivía Israel en los tiempos de habitar en Egipto. Venían las plagas enviadas por Dios a los egipcios, pero no llegaba a tierra de Gosén. Tu Gosén es Dios hoy día. Y realmente algo que definitivamente era clave es que ellos comenzaron a dejarse guiar por Dios. Dios le hablaba a su profeta Moisés, porque Dios escogió a Moisés para hablarle, escogió a Moisés para que le hablara al pueblo, para que dirigiera al pueblo, aunque le llamen caudillo, líder y todo lo demás. Realmente Moisés, desde el punto de vista de ser caudillo, cuando yo comparo a Moisés con José Antonio Páez en la historia venezolana, José Antonio Páez era un caudillo, tenía un liderazgo, tenía un punto de vista, tenía una razón o modo de vida, pero no llevó a la nación de Venezuela hacia Dios. E incluso fue 3 veces presidente de Venezuela, pero no se dieron los resultados que Venezuela necesitaba. ¿Sí? Entonces, en cambio, el pueblo de Israel es guiado por Dios, un liderazgo dirigido por Dios. Dios iba al frente de ellos. Y la confirmación de que iba al frente de ellos era que de día los guiaba a través de una nube que iba al frente de ellos, y de noche a través de un fuego que los dirigía y les alumbraba el camino de noche. Por ello, observamos el tiempo de el rey, cuando Jeremías le habló y le dijo: entrégate, sé esclavo. Y él le dijo a Jeremías: ¿cómo yo voy a ser esclavo? Y los profetas falsos, los profetas que querían estar allí al lado del rey, le dijeron al rey: tú vas a ganar, Dios te va a dar la victoria, ¿sí? Y a la final no fue así. E incluso el castigo fue muy cruel para el rey y su familia. Pero Josafat pudo tener paz, porque Josafat escuchó la palabra, se dejó guiar por la palabra de Dios, hizo lo que tenía que hacer, guió al pueblo a eso en el nombre de Jesús. Porque es necesario que entendamos que los sacerdotes tenemos nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, como en Ageo. Los sacerdotes tenemos nuestra responsabilidad de reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al hombre con Dios a cualquier nivel. Los profetas ya damos la palabra. El sacerdote la escucha, y el sacerdote que es escuchado por el pueblo la proclama, la predica. Y llega a los oídos del rey, de los gobernantes, y los gobernantes escuchan esa palabra. Y cuando los gobernantes deciden seguir a Dios y guían a la nación entera bajo el temor de Dios, Dios se manifiesta y bendice la nación, y se glorifica
y trae paz a la nación. Voy a repetir lo que dice en Crónicas, segundo de Crónicas 20:30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y cuando habla paz por todas partes, todos los pueblos enemigos de alrededor de Israel, simple y llanamente, fueron calmados por Dios, fueron puestos en su lugar en el espíritu y no fueron motivados más a ir contra Israel, contra el reinado de Josafat. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos de entender o hemos de estar claros de que mi papel sacerdotal es el de llevar la palabra de Dios como sacerdote y como profeta, de lo que Dios habla en su palabra y puede confirmar a través de sueños, a través de visiones o a través de una voz directa de Él en lo más sublime de nuestro ser, una voz sublime que nos hace estar seguros y convencidos que es Él, o nos puede hablar a través de otro profeta u otra persona, ¿sí? Todo, por supuesto, medido por la palabra del Señor, sujeto a la palabra del Señor, porque esa es la palabra profética más segura, la cual tenemos y debemos de estar confiados en creer. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa palabra profética la llevamos por obra y llega a los corazones de las personas, y que debemos rogar a Dios que esa palabra profética llegue a los gobernantes de este país, por ejemplo Venezuela. Nosotros estamos en Venezuela, que la palabra profética de Dios, lo que Dios quiera hacer sobre este país, llegue a nuestros gobernantes, llegue a todos los integrantes, los que habitamos en Venezuela, y se produzca un arrepentimiento a nivel nacional, un arrepentimiento donde esto no es un asunto de un día, sino es un asunto continuo de no cambiar, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que se produzca paz en nuestras vidas. Y por último, cuando entendemos y hablamos de que Dios es el que produce esa paz, la bendición que es Jesús es el que manifiesta esa paz con la palabra suya. En Juan capítulo 16, versículo 33, dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas había hablado Jesús en Juan 14? Comienza con el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí yo voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, ¿qué es fe? La fe es escuchar la palabra de Dios y creerla. Y esa palabra de Dios va a producir en tu interior paz. Una paz que te permite estar tranquilo, una paz que dice, nada, voy a esperar, voy a confiar. Esa paz que Dios le dio a Josafat, con él, su reinado, su casa, su nación y con otras naciones. Una paz que difícil de creer, porque es una paz que no está de acuerdo al entendimiento de los seres humanos hoy día. ¿Sí? La paz de Dios es una paz producto de un perdón, de una reconciliación, de un reconocimiento de fallas y un perdón ante el reconocimiento de los pecados. Para reconciliarte con una persona necesitas reconocimiento, necesitas arrepentimiento, ¿sí? No mantener un espíritu de venganza, no decir no, pero si es que esas personas tienen que pagar lo que hicieron, o esa nación tiene que pagar lo que hizo. Si hay arrepentimiento, si hay reconocimiento de la falla, hay perdón. Así como Dios hizo con Josafat, así como Dios hizo con la nación de Israel, y produjo paz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en Juan 14:33 dice que en el mundo tendremos aflicción. Y Él habló de esas cosas.
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si guardáis mis mandamientos, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Que echemos toda nuestra confianza en Dios. Y Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicciones. Observen en el mundo entero cuántas aflicciones hay. Y sí, muchísimas aflicciones. Aún en tu casa, sin mirar hacia afuera. Están los temores del día a día. Que si te está acabando la provisión, que cómo vas a hacer para volver a conseguir. Y si lo consigues sobrenaturalmente, ¿será que lo vas a volver a conseguir sobrenaturalmente? Claro que sí. Dios ha prometido cuidarte. Dios ha prometido bendecirte. Dios ha prometido fortalecer su gloria sobre ti. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Dios no es un estado anímico ni emocional, sino que parte de un Dios que da su palabra con seguridad, con fe y se goza en bendecirnos con su palabra. Y nosotros depositamos confianza en esa palabra. Y esa confianza que depositamos en su palabra nos permite tener paz. Una paz producto de estar bien con Dios. Y una paz que procura estar bien con las demás personas. Una paz que nos hace recordar su palabra. Paz en medio del ataque viral del virus que hay hoy día. Paz en medio de la cuarentena. Paz en medio de las circunstancias. Un estado emocional tranquilo, sin estrés. La paz produce bienestar físico, bienestar espiritual, bienestar del alma y prosperidad en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Señor, haz que el peso, gloria y honra de tu palabra obre en el corazón de cada persona que ha escuchado. Y que comprendamos, Señor, que tu paz viene producto de perseverar en ti, de mantenernos en tu palabra. Guía nuestros pasos y libera nuestras mentes para permanecer en tu verdad, para que esa verdad la reflexionemos, meditemos y sigamos ese camino. Y que tú nos produzcas paz, así como la produciste en Josafat y en su reino. Y podamos, Señor, ver cada día la gloria tuya. Señor, cuando tú dices que a pesar de las aflicciones que hay en este mundo, nosotros tenemos paz, Señor. Gracias, Dios, por tu paz que sobrepasa los límites, las distancias, todo, Señor. Todo para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, y en este instante, todo virus, todo ataque viral, bacterial que hay en la calle, lo declaramos inoperante. Te pido que tengas misericordia de este país, que perdone nuestros pecados, desde el más alto jerarca de este país hasta el más sencillo. Perdona nuestros pecados, que perdones el que estemos separados de ti, apartados de ti, y que tu gloria se manifieste sobre esta nación, que desde la cabeza de este país hasta el más sencillo en este país nos volvamos a ti, nos convirtamos a ti y veamos tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, adoramos tu nombre y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios, por su palabra, gracias, Dios, por la bendición que nos da, pero importantísimo que usted y yo creamos, confiemos en Él, en el nombre de Jesús. Bendiciones de lo alto para que bendigas aquí en la tierra, porque del cielo viene la bendición para derramarla sobre la tierra en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.